nos enfrentamos a usuarios exigentes, súper bien informados, donde tienen acceso a toda la información y por eso necesitas que la comunicación sea 100% congruente y transparente siempre. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Hola comunidad P&M, bienvenidos a un nuevo episodio de Women to Watch Series o de este podcast P&M, Conversaciones sobre publicidad y mercadeo, en el que hacemos un especial para hacerle un reconocimiento a las Women to Watch Colombia 2020. Desde el año 2015, P&M, en alianza con Advertising Age, lidera la iniciativa Women to Watch en Colombia. Es un programa que tiene como propósito hacer un reconocimiento a las mujeres profesionales que son un referente para el sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en el país y que de alguna manera le han hecho un aporte visible a este sector. En 2020 tenemos el reconocimiento, lo recibirán 11 mujeres destacadas en la industria por P&M y las presentamos en este podcast Women to Watch Series. Hoy nos acompaña Natalia Ruiz, CMO o Chief Marketing Officer de Teleperformance Colombia. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de P&M. Hola Gabriel, muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contenta y honrada por este reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, de hecho esa es una de las primeras preguntas que hemos venido haciendo en el podcast y es, bueno, ¿cómo recibiste el reconocimiento? ¿En qué momento te enteraste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo fue esa primera emoción? No, pues sin duda como todo reconocimiento lo puede llevar detrás, pues como tú lo dices, es una emoción y una emoción positiva. Siempre el tener un reconocimiento y más de este nivel y enmarcado también en el liderazgo femenino, pues es un motivo de orgullo y de satisfacción y también de alegría de saber que pues por lo menos vas como encaminado correctamente hacia un liderazgo que ha dado frutos, que muchas veces pues uno es el peor crítico de uno mismo y uno no suele darse reconocimientos, pero el recibirlos por parte de externos o de comunidades, en este caso de ustedes, pues es bastante grato y te llena de orgullo y satisfacción. Nos alegramos nosotros también por eso y digamos por la forma como es recibido. Y bueno, las Women to Watch, o digamos que la comunidad P&M en general está pendiente de la historia que hay detrás de cada una de las Women to Watch. Porque, como el nombre lo indica, son un modelo a seguir, son inspiración para otras personas, para el sector en general. Y por eso, bueno, lo primero que estamos haciendo es indagar un poco sobre la trayectoria de cada una. Quisiera que nos contaras cómo llegaste hasta aquí, digamos, cómo fue tu comienzo en el mundo del marketing y las comunicaciones, porque sabemos que tú vienes más desde comunicaciones hasta que llegaste a marketing. ¿Cómo fueron esos inicios y cómo fuiste poco a poco llegando a donde estás ahora? Trayectoria. Bueno, Gabriel, para hacerte como un contexto y un resumen que enmarque precisamente esta trayectoria, te cuento, yo inicié precisamente como tú bien lo dices en el lado de comunicaciones, específicamente trabajando del lado de agencias, de relaciones públicas. Y fue ahí cuando logré conocer la diversidad de diferentes industrias, entre ellas automotriz, farmacéuticas, tecnología, salud, consumo masivo, entre otros. Y ahí fue donde empecé a aprender el valor y el impacto que tiene la comunicación externa para el posicionamiento y la reputación de marca de las diferentes organizaciones. En todas las agencias para las cuales trabajé, desde mi práctica profesional hasta dar el salto a trabajar dentro de una multinacional, hubo un común denominador que quisiera resaltar y mencionar hoy, y es que todas mis jefes fueron mujeres fuertes, inteligentes, profesionales, valientes, emprendedoras, y a las cuales hoy atribuyo y debo parte de mi gran formación y estructura profesional, sumando las bases de un liderazgo acertado. Fueron muchos los aprendizajes y enseñanzas por parte de estas grandes líderes, y todo en pro de una formación a la cual debo lo que soy hoy en día como profesional, y no solo como profesional, sino todo finalmente termina formándote como persona.
Una vez logré construir todas estas bases sólidas desde el lado de agencias, las cuales tienen ese poder transformador, porque te dan la oportunidad de trabajar para diferentes clientes, como lo mencioné, diferentes industrias, lo cual te ayuda y te enseña a ser multifuncional y multifacético también. Esto te da una ventaja competitiva grandísima porque aprendes a manejar muchas situaciones en simultánea, permitiéndote tener un relacionamiento con altos ejecutivos que te van dando ese seniority y esa cancha para empezar a afrontar y a enfrentarte cada vez más a desafíos interesantes. Fue así como gracias a esta formación llegué a IBM. Para cualquier ejecutivo que trabaja en agencia, el sueño es llegar a trabajar desde el lado del cliente. Claro. En IBM tuve la oportunidad también de tener una jefe mujer, otra mujer inspiradora, quien también fue Woman to Watch en la primera versión en Colombia. Se trata de Ana Lucía Vargas. Para mí ella sin duda es un ejemplo a seguir. Con Ana Lucía trabajamos juntas por casi 5 años, construimos estrategias sólidas y sobresalientes. De su liderazgo aprendí la templanza con la que se deben afrontar las situaciones dentro del ámbito profesional, cómo defender posiciones y puntos de vista y cómo hacer valer y defender el criterio sin perder nunca esa esencia y esa autenticidad, siempre siendo totalmente genuino. Y ya para cerrar, digamos, esta historia, esta trayectoria, después de 5 años de crecimiento y estructura profesional que me aportó IBM como líder de comunicación externa e interna en algunas fases, llegué a Teleperformance, en donde por primera vez tuve un jefe hombre, otra experiencia formadora y enriquecedora. Hoy puedo decir que ha sido un jefe ejemplar. Aprendí a trabajar desde el liderazgo masculino, me encantó. Tuve un jefe único y de lejos puedo decir que es el mejor jefe que he tenido. En TP llevo 3 años, llegué a crear y a liderar el área de marketing y comunicaciones. El año pasado fui nombrada vicepresidenta del área, lo cual sin duda marcó otro hito en mi carrera profesional. Y durante estos 3 años hemos logrado momentos bien relevantes y significativos para el área y la compañía, que no sé si quieres que te mencione o los hablamos más adelante. Sí, por supuesto. De hecho, esa era parte de las preguntas, y ya que traes el tema a colación, pues podemos avanzar en eso, porque lo primero que me llama la atención de lo que acabas de decir es un poco, siendo una empresa tan grande, porque hasta donde tengo entendido Teleperformance es una de las empresas más grandes, solo que el estar en B2B no se percibe así, pero siendo una empresa tan grande, ¿no tenían hace 3 años esa área de comunicaciones y de mercadeo? Sí tenían un área de comunicaciones que precisamente por la población y el número de personas, tan masivo que manejamos en términos de comunidad interna, pues era un área de comunicaciones enfocada precisamente en esa población interna que es tan significativa. Pero digamos no estaba consolidada como un área independiente ni tenía esa arista de marketing dentro de área. Entonces, cuando yo llegué, el área se independizó, digamos, del área a la que reportaba, que era recursos humanos. Llegué a reportar directamente a presidencia y ahí fue cuando ya se logró crear una estrategia de comunicaciones y marketing corporativa. Y dentro de este desarrollo, aunque también me gustaría un poco conocer hacia atrás, ¿cuáles fueron esos o cuáles consideras que fueron esos momentos más retadores que tú piensas dejaron una huella en tu desempeño profesional, en tu visión, en lo que tienes planeado a futuro? Bueno, digamos algunos de esos momentos por mencionarte que fueron retadores, pero que sin duda dejaron una cantidad de enseñanzas cuando se presentaron sus desafíos en el momento, pero muchas enseñanzas y crecimiento detrás. Por ejemplo, en términos ya de comunicación como tal, cuando estaba desde el lado de agencia o inclusive en el área específica de comunicación externa, pues tú sabes que el Free Press tiene sus riesgos, sí, en términos de muchas veces no, la mayoría de veces no tienes el control de lo que va a salir
y muchas veces cuando esas publicaciones no salían como se esperaba, pues el tener, digamos, como que asumir las consecuencias y, por decirlo así, la culpabilidad de que eso no hubiera salido tan bien, pues eso presenta desafíos detrás en cómo afrontar las situaciones, pues obviamente siempre con transparencia y dando la cara, pero pues obviamente eso presentaba sus consecuencias en su momento. Entonces el tener que asumir y afrontar esas decisiones, pues sí te ponía bajo situaciones que no son tan cómodas, pero que pues finalmente, como te digo, terminan dándote enseñanzas y mucha más estructura todavía y mucha más cancha en cómo saber trabajar, digamos, desde el lado periodístico y editorial. Eso por mencionarte como algo desde la trayectoria más de comunicación externa, y también retos ya más desde el lado de empresa y en el cargo actual. Pues sin duda retos son las comunicaciones de crisis, ¿no? Que son tan comunes por estos tiempos y en estos momentos, precisamente por la coyuntura. Entonces son situaciones que sí o sí van a ser retadoras, porque tú desafortunadamente nunca estás preparado para una crisis, y menos como la que estamos viviendo, ¿no? Porque pues sí, digamos, a ti en la formación que te dan como comunicador, te ayudan a plantear algunos escenarios, a estar preparados. De hecho, muchas compañías cuentan con sus manuales de crisis, pero finalmente a una crisis, por ejemplo, como la que nos afrontamos hoy a nivel mundial, pues nadie estaba preparado para un escenario de eso. Me atrevo a decir que ninguna compañía en sus manuales de crisis tenía algo aterrizado. Entonces, para mí también, y por eso lo marco como uno de los retos dentro de la pregunta, porque pues sí, son situaciones que por la misma no preparación, pues te hacen afrontar también situaciones, decisiones. Muchas veces acuden a ti pensando que tienes todas las respuestas, que todas las respuestas o decisiones que vas a tomar son las más acertadas, y pues muchas veces uno no se las sabe todas. Entonces son momentos decisivos donde tienes mucha responsabilidad detrás, pero asimismo, pues digamos, está la enseñanza en el cómo hacerlo y tratar de siempre, obviamente, hacerlo acertadamente. Además que el manual de crisis existe, se trabaja, se prepara, pero la realidad es que nadie quiere tener que usarlo alguna vez, ¿no? Exactamente, siempre quieres tenerlo ahí como en tus archivos de backup, pero pues sí, en estos momentos es donde se activa, y lo que te digo, por más de que lo tengas en tus archivos y así se ha trabajado bajo consultoría o analítica, hay situaciones que nunca van a ser predecibles. Al respecto, bueno, quienes escuchan este podcast, les podemos aclarar que cuando se hace la grabación de este podcast estamos durante la etapa de cuarentena de 2020. Eso en caso de que lo estén escuchando en cualquier otro año adicional. La mayoría lo escuchará cuando se dé a conocer, cuando se lance como tal el anuncio de las Women to Watch Colombia 2020. Sin embargo, puede pasar que se escuche meses después o años después, así que por eso ponemos el contexto. Y justamente para preguntarle a Natalia, ya que nos menciona el tema, esta situación para una empresa como Teleperformance, que depende mucho de que el gran número de empleados vaya a una central, a una oficina, pero además con el reto de que las personas igual están necesitando servicio al cliente, llamadas, contacto. Para ustedes, ¿qué ha significado esta situación? No sé si nos puedas comentar algo al respecto. Sí, sí te puedo comentar, Gabriel. Eso ha sido parte también de todo lo que hemos tenido que afrontar en estos momentos desde el área y como compañía en todas las áreas en general. Y básicamente, pues nosotros, por fortuna, por ser una compañía de servicios, estamos considerados por el gobierno nacional y los gobiernos locales como un servicio esencial, por lo cual no hemos tenido que detener nuestras operaciones. Sí, obviamente, pues nos hemos tenido que acomodar a todas las normas y medidas anunciadas y determinadas por los gobiernos, pero pues lo hemos hecho con toda la responsabilidad, y afortunadamente logramos en un tiempo histórico de un mes enviar al 90% de la población a trabajar desde casa. Una modalidad nueva en la industria. En realidad, nosotros habíamos empezado a ser pioneros en el tema desde hace 1 año y medio largo aproximadamente, en donde teníamos una operación específica para un cliente
habíamos empezado a implementar la modalidad de trabajo en casa para agentes que se llama WAHA, su sigla significa Work at Home Agent. Entonces habíamos incursionado, pero pues ahorita por la misma coyuntura y la crisis sabíamos que era la mejor decisión para, digamos, mantener a salvo y asegurar digamos, el bienestar y el cuidado de nuestros colaboradores. Entonces empezamos a migrar la modalidad de operación on-site a trabajo en casa, y logramos en ese tiempo histórico, y ya hoy ya tenemos el 90% de la población trabajando en casa. Entonces ahí, para responder a tu punto directamente, esto es lo que nos ha permitido, uno, cuidar a las personas porque están pudiendo, digamos, desarrollar sus labores en casa, y pues obviamente mantener todas las medidas recomendadas frente a las personas que aún trabajan en sitio, que es un porcentaje pequeño, a quienes, digamos, estamos en proceso de enviarlos a la misma modalidad. Lo que pasa es que hay temas, digamos, ya de políticas de seguridad de los clientes, unas restricciones que pues no han permitido, pero pues digamos con ellos trabajamos y mantenemos todas las políticas de seguridad y salud permanentes para el bienestar y el cuidado de ellos. Pues aproximadamente ¿cuántos empleados tiene Teleperformance? A hoy ya somos 27,000. Entonces esta cifra que te doy, récord de en menos de un mes enviamos a 20,000 empleados a trabajar en casa, y ya en las semanas siguientes hemos, digamos, tenido las etapas de envío a este mismo modelo y a esta implementación, y a hoy ya tenemos el 90% de la población trabajando en casa. Pero pues por esa misma cifra, claro, entenderás, digamos, por eso me atrevo a decir que fue un tiempo récord, porque entenderás todo lo que hay detrás para lograr que esas más de 20,000 personas, hoy ya casi 26,000, estén trabajando en casa con sus equipos, con todas las herramientas en términos de internet, seguridad, conectividad, bueno, todo lo que hay detrás. Entonces fue una labor maratónica en donde todas las áreas estuvieron alineadas para hacerlo posible. Es un esfuerzo tremendo. Ahora, tú nos estás llevando poco a poco en este tema, de que tenemos unas preguntas pactadas, pero yo no puedo dejar pasar a preguntarte en este caso, siendo que vienes del mundo de las comunicaciones y que trabajaste mucho tiempo en asesoría de comunicaciones estratégicas, cuando tienes una empresa tan grande y con el 90% en casa, ¿qué retos supone en materia de comunicación interna? Porque es que obviamente no es lo mismo mandar a teletrabajo a una empresa de 20, 30 personas que a una de 27,000. Supone todos los retos. La verdad ha sido una etapa que por eso la enmarcaba dentro del punto de los retos e hitos profesionales, porque pues implica, Gabriel, que tengas que reinventar y refrescar e inventar y crear nuevos formatos y nuevos canales de comunicación, porque por supuesto los canales de comunicación tradicional que tenías implementados para la comunicación de personas en sitio, pues obviamente ya no va a ser el mismo, ya no va a funcionar. Entonces estamos explorando herramientas digitales, nuevas plataformas para llegarles con otro tipo de contenido, de otra forma, y el lograr no perder ese engagement con la marca, ya digamos trabajando desde la distancia. Ese es como uno de los retos y los desafíos que entran a jugar acá, porque pues antes los tenías y podíamos hacer una cantidad de campañas y activaciones en sitio, ya no, pero pues precisamente estamos en eso, en la creación, explorando plataformas para llegar de otra manera con la comunicación interna, que es básica. Claro, por supuesto. Para cerrar esa parte, tenía una pregunta adicional, y es pasar de comunicaciones a mercadeo, siendo comunicadora, ¿qué retos supuso para ti? Bueno, pues realmente no fue tanto pasar, porque nunca dejé las comunicaciones, fue al contrario como una inclusión y un añadido que llegó a la trayectoria profesional. Entonces el no desvincular lo uno de lo otro pues también te complementa,
y empiezas a aprender un montón. Digamos que por más allá de que mi cargo en un IBM, por ejemplo, que fue la primera multinacional para la que trabajé, era enfocado en comunicaciones, yo hacía parte también de la estructura de mercadeo, yo estaba bajo esa gerencia. Entonces ahí logré aprender mucho porque hacía parte de la estrategia, aprendí mucho del universo de marketing, lo cual me dio las herramientas para poder establecer la estrategia también en TP y la estrategia que yo tengo, digamos, dentro de la compañía y que creé hace 3 años, pues tiene todo un 360 donde integras marketing y comunicaciones, y esa experiencia pues es la que me ha dado, digamos, como esa capacidad para poder poner en marcha todos los frentes. Bueno, ya pasando un poco a lo que teníamos pensado en las preguntas o en las preguntas que estamos trabajando con las Women to Watch Colombia 2020, quisiera preguntarte, cuando tú miras hacia atrás la experiencia que has tenido, por lo que has pasado, y empiezas a notar esos proyectos, esas acciones, tal vez emprendimientos, cosas que has hecho a lo largo de estos años y que en un momento te detuvieras y dijeras: aquí en esto está mi huella, en este proyecto estuvo mi huella, allí yo dejé. ¿Cuál creerías que es ese legado? ¿En qué proyectos te situarías o qué destacarías al respecto? El legado. Pues mira, yo creo que digamos algo que, porque normalmente hablar de uno es difícil, sí. Pero digamos haciendo el análisis de la pregunta, como me he puesto a pensar cuál ha sido ese proyecto, esa iniciativa donde ha estado mi sello, y yo creo que hay algo también que se ha vuelto como un común denominador si yo me pongo a pensar en esos momentos como de logros más destacados en mi carrera profesional, y ha sido la creatividad. La creatividad y el haber sido propositiva y el haberme arriesgado a poner ideas en la mesa diferentes, me logró y me ayudó a sacar proyectos adelante y a dejar mi huella ahí. Digamos, proyectos que fueron bien recibidos en términos de ser propositiva con esa creatividad y que después fueron, digamos, se vieron reflejados en reconocimientos. Digamos, para ser más puntual en la respuesta y decirte cuál ha sido alguno de esos sellos más grandes, me atrevo a decir que sin duda ha sido el de haber logrado construir una marca empleadora en TP, la cual ha estado fundamentada en una estrategia robusta que logré crear desde un diagnóstico hasta ya la creación de esa estrategia como tal, basada en 6 pilares fundamentales que creé, en donde está comunicación interna, comunicación externa, branding, marketing, digital y diseño más audiovisual. Esos son los pilares que han permitido la creación de esa marca empleador, en donde yo ahí digamos está un poco más explicado lo que te respondí ahora respecto al marketing, si vengo de una experiencia más enfocada en la comunicación, pero aquí es donde se integra y donde se ve reflejado ese 360, y a esto es lo que yo llamo un engranaje perfecto que han marcado la diferencia en términos del éxito, en términos de posicionamiento de marca y reputación. Creo que este es el legado y el aporte para el sector, lo cual logra una consistencia y una coherencia tanto en la comunicación interna como la externa, con todas las aristas mencionadas, enmarcada, apalancada en los ejes mencionados anteriormente. Es todo un reto, ¿no? Digamos, toda la construcción del área, de los objetivos, de tener como que responder por ese plan, me parece que es todo un reto, pero además, ¿cómo ha sido ya la experiencia de verlo en ejecución? Es decir, los resultados con respecto a lo que se propusieron en ese momento. Pues mira, muchas veces esta es una industria en donde la dinámica y la velocidad va a la velocidad de la luz, y muchas veces cuando tú ejecutas y aplicas estrategias y todo, pero vas a esta gran velocidad, muchas veces el detenerte y pensar en todo lo que has logrado es difícil, pero cuando te exigen hacer este tipo de análisis, como este tipo de preguntas, te obliga y te hace hacer una reflexión linda y mirar un poco en retrospectiva y ver todo lo que has creado. Y el básicamente saber que lograste ser ese constructor de una marca empleador, en donde lograste posicionar una marca dentro de una industria
que digamos no es la más sexy o no es la más atractiva para algunos, pues es todo un desafío como tú lo dices, y el hacer esa retrospección de lo que has construido, pues es un ejercicio muy enriquecedor porque son muchas las cosas que se han hecho, o sea, digamos como con estos 6 pilares y con esta construcción de estrategia, yo te estoy dando un resumen súper acotado de lo que es, pero todo esto es lo que ha permitido que el engranaje de esos 6 pilares vayan y empujen siempre hacia un mismo lado, que es en pro de volver esa marca aspiracional, atractiva, y es lo que a hoy nos ha permitido también traer el talento correcto a la compañía, ¿no? No solo posicionar la marca, sino volver una compañía y una marca aspiracional e inspiracional en términos de atracción de talento. Y pues los números en términos de la población que hoy tenemos hablan por sí solos. Por supuesto. Bueno, y si ya nos ponemos a hablar sobre tu visión, sobre lo que piensas con respecto al sector del marketing y de las comunicaciones, a partir de tu experiencia, ¿qué podrías decir que funciona en el sector del marketing y de las comunicaciones? ¿O qué es lo que más disfrutas del mundo del marketing y de las comunicaciones? ¿Y qué es aquello que en algún momento te gustaría que cambiara? Pues mira, sin duda lo que a mí más me gusta precisamente es esa creatividad de la que te hablaba. Siempre poder innovar. Digamos que yo considero que nuestra área con el componente de mercado de comunicaciones es un área privilegiada porque siempre te permite estar reinventándote, estar creando nuevas estructuras, nuevos formatos, nuevas estrategias. No son áreas cuadriculadas. No sé, la voy a comparar sin ánimos de ofender a ningún área, pero con un área financiera, por ejemplo, que tiene como una estructura que tiene que ser, pues digamos, tan cuadriculada por la misma naturaleza de lo que es, pero nuestra área es totalmente diferente, entonces te permite cambiar, nada, digamos, tiene la rigidez de estar bajo un manual, sino te da la libertad de estar cambiando y además te exige a que te tengas que estar reinventando porque precisamente es eso. Los temas no se pueden volver paisajes, los formatos no se pueden volver paisajes, tienes que estar reinventando, sobre todo porque dentro de la estrategia nuestra también está el universo digital, por ejemplo, que es digamos, la base y el número 1 de la comunicación externa, me atrevo a decir a hoy. Entonces, precisamente, digamos, lo que yo más valoro de trabajar en el área de mercado de comunicaciones es eso, el poder ser creativo y estar creando, innovando formatos, estrategias, tácticas, actividades en pro de tener audiencias mucho más enganchadas con todo lo que tú generas. Que creo, digamos, que tiene o que pues podría tener una oportunidad de mejora en términos ya de marketing y comunicaciones como el universo externo. Yo pienso que muchas veces las fallas que pueden tener algunas marcas, que lo vemos todos como consumidores o usuarios, Gabriel, puede ser la falta de coherencia y consistencia en la comunicación. Creo que ahí es donde se encuentran los principales, digamos, como las principales rupturas de los temas. Pues no solo en las acciones, sino en las decisiones de la compañía, que finalmente eso se refleja en campañas, se desata una cadena de hechos que terminan viéndose reflejados en las estrategias de marketing y comunicaciones no bien direccionadas. Hoy en día, si tú te pones a pensar, los consumidores no te pasan una, como dice el dicho, no tragan entero. Nos enfrentamos a usuarios exigentes, súper bien informados, donde tienen acceso a toda la información, y por eso necesitas que la comunicación sea 100% congruente y transparente siempre. Y es clave que tengas que conocer, así esto suene una frase de cajón o suene como algo ya dicho en todas las tendencias, pero tienes que conocer sí o sí el comportamiento y los hábitos de tus usuarios y consumidores. En el caso nuestro, la población que tenemos de 27,000 empleados, si no conocemos cuáles son esos rasgos y esa segmentación de la población que tenemos in-house, pues no podríamos nosotros mismos tener una comunicación interna acertada y externa tampoco. Entonces hay que conocer muy, muy bien a los consumidores, a los usuarios. Esto se convierte, me atrevo a decir, en la herramienta principal para crear una estrategia de marketing y comunicaciones acertada y bien enfocada sobre todo. ¿Qué te gustaría llevar a cabo para transformar la industria o transformar el país, generar cambios? ¿Cuál sería ese proyecto que a ti te gustaría adelantar o no sé si ya lo estés adelantando como tal? ¿De qué manera buscarías cambios, sobre todo en la sociedad o en el país o en la industria? Ideas de cambio.
Bueno, voy a empezar por la industria y después dentro de la respuesta está el cómo esto aportaría al país. Yo sí creo, y pues si me preguntas si lo estoy trabajando, sí, estoy tratando de ser mucho más activa en términos de gremios, asociación, porque en el término de la industria nuestra, del BPO o de servicios, yo siento que se necesita un trabajo muy fuerte en términos de posicionamiento de la industria como tal. ¿Por qué? Porque yo pues creo que no es sorpresa para nadie, pero la industria de los call centers desafortunadamente tiene un rótulo y una connotación muchas veces negativa o ligera para muchas audiencias. Entonces creo que hay que entrar mucho más fuerte a trabajar en la desmitificación de la industria. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros precisamente tenemos ese reto de generar atracción de talento joven, una población, digamos que es una audiencia bastante difícil de convencer, como son los centennials y los millennials. Entonces, nosotros mismos hemos tratado de trabajar a través de nuestras estrategias externas en esa desmitificación de la industria, porque necesitamos que la gente se enganche y venga a trabajar con nosotros. Entonces, lo pongo acá y lo menciono con conocimiento de causa, no lo estoy diciendo por decir, sino porque precisamente nosotros como empresa hemos sido damnificados muchas veces de ese rótulo que tiene un call center. Entonces hemos tratado de trabajar a través de nuestras campañas en desmitificar para volver o convertirnos en inspiracionales, aspiracionales, como te decía. Entonces yo sí siento que se necesita un trabajo mucho más fuerte y sólido como industria para entrar a demostrar la verdadera fortaleza y el aporte que este sector realmente hace a la economía y al desarrollo socioeconómico del país, no solamente en generación de empleo, sino en oportunidades de crecimiento. En una industria que tiene un enorme potencial de crecimiento, en donde las oportunidades realmente son infinitas, si nos comparamos con otros países que en este sector casi que triplican la fuerza laboral relacionada con este sector del BPO. Un ejemplo es el caso de Filipinas. Nosotros todavía tenemos mucha oportunidad y mucho potencial de crecimiento. Lo que pasa es que nos falta trabajar y empujar mucho más fuerte como industria, como más que todo. Y ya llegando a la respuesta mucho más a cómo transformar y cómo esto puede aportar al país, sin duda, si logramos generar y llegar a ese crecimiento que todavía nos falta por explorar como industria, pues podemos aportar mucho más al crecimiento, a la generación de empleos en el país, lo cual sin duda es transformador para la vida de muchos colombianos. Cuando yo entré a ATP hace más de 3 años éramos 10.000 empleados, hoy somos 27.000 y aún en estos momentos de crisis mundial seguimos creciendo y generando nuevas oportunidades de trabajo. De hecho, tenemos un anuncio súper reciente que yo creo que has visto en medios durante el fin de semana. Estamos generando 4.000 nuevas oportunidades de empleo y nuevas vacantes en Teleperformance. Entonces, es realmente muy satisfactorio y de mucha alegría poder salir a decir que nosotros en medio de una crisis estamos generando oportunidades de empleo cuando el escenario desafortunadamente mundial y pues local en el caso de Colombia es de desempleo para muchos desafortunadamente. Cuando tú miras, porque claro, parte de lo que sucede muchas veces con esta industria, el BPO, es que se cree en muchos casos que se genera un empleo que no está en el nivel profesional. Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿tú qué sorpresas te has encontrado? O sea, ¿qué tipos de profesionales, especialistas encuentran empleo en un sector como este que muchas veces el ciudadano común realmente no espera ver ahí? No sé si eso suceda o qué nos puedas comentar al respecto. Uy, no, sí, mira, hay de todo. Imagínate en una población de 27.000 personas, todo lo que se encuentra, lo que hay es talento. De hecho, nosotros una de las estrategias que implementamos internamente, o por lo menos yo en mi equipo, es que todas las convocatorias que hago para buscar especialistas, ya sean en audiovisuales, en comunicación, en diseño, yo todas las convocatorias las lanzo internamente y he logrado construir un equipo con el talento de Teleperformance in-house a hoy totalmente exitoso y comprometido, porque son personas que han llegado a trabajar a ATP como agentes, pero que tienen sus carreras, sus expertices en estas áreas
y me atrevo a decir que la cifra en el equipo de trabajo que hoy tengo, el 60%, son talento de la compañía. Entonces eso responde un poco a qué tipo de perfiles encontramos. Hay de todo. Tenemos también un programa de influenciadores internos, de embajadores de marca y así todas las áreas también promueven el talento interno. Entonces desde todo, de tecnología, de seguridad, de finanzas, se hacen convocatorias internas y la mayoría del talento tratamos que sea de las mismas operaciones y de los mismos colaboradores que tenemos. Bien, bueno, cuando revisamos la vida o el aporte de las Women to Watch en Colombia, muchas veces las personas quieren conocerlas más de cerca, quieren saber un poco no solo su visión, sino aquello que les gusta, lo que ellas también siguen como tal, pues porque obviamente muchas personas también dicen, bueno, yo quiero tener esto de ella, quiero ser como ella, dirá alguien. Y por eso les preguntamos hay unas preguntas para acercarnos más a ese conocimiento. El ADN de las Women to Watch. La primera de estas, Natalia, es ¿a quién admiras? Bueno, yo tengo, digamos, como diferentes fuentes de admiración. Pero pues tengo, digamos, dos nombres de dos mujeres que admiro un montón. Una de ellas es Michelle Obama, por ser una mujer con una historia de vida inspiradora. Para mí es un ejemplo de fortaleza y perseverancia para muchas mujeres en el mundo. Para mí es un verdadero ejemplo y referente de lo que es el empoderamiento femenino. Y otra persona a la cual admiro también es una mujer, es Carolina Herrera. Una mujer latina que logró traspasar las fronteras del mundo, convirtiéndose en un referente y en una marca literal personal de las más prestigiosas del mundo actualmente. ¿Y las has podido conocer? No, desafortunadamente no. En un evento que iba a ocurrir en abril, iba pues a ir a participar en la charla, o más bien a presenciar la charla de Michelle Obama, y pues se canceló por obvias razones, pero no las conozco desafortunadamente. Me encantaría. Digo, porque de pronto estás en un contexto que no es tan lejano, digamos, a que eso suceda, ¿no? Porque a veces uno encuentra la fortuna de conocer a alguien colateralmente, a veces no. Eso puede suceder. Sí, en mi caso no, desafortunadamente no, pero espero algún día poder hacerlo. No ha pasado. No. ¿Qué hábitos tienes que no dejas de hacer en un día laboral o en una jornada laboral, o de estos hábitos que solemos o que suelen todos recomendar a la hora de ser más productivo o más feliz o más productivamente feliz? ¿Qué recomendarías? Pues mira, en el caso mío, y por la misma dinámica de esta industria que te describía, que pues uno normalmente cree que en las anteriores, digamos, como experiencias laborales tenías que hacer muchas cosas y vivías a full. No, realmente en esta industria uno explora y vive días que son realmente interminables, pero tiene un trasfondo detrás muy positivo, y es que digamos, por lo menos lo hablo desde mi experiencia personal, pero lo hago con toda la pasión y el amor del mundo porque hago lo que me gusta. Entonces nunca tengo un desgaste de decir, no, son jornadas interminables y estoy rendida. No, al contrario, cada día lo cierro con una satisfacción enorme. Muchas veces las horas del día no son suficientes. Pero si me preguntas cuáles hábitos, pues uno, para mí el principal es trabajar con pasión, admiración por lo que haces, y el ser multifuncional. Esta industria te lo permite, y también la experiencia que yo traía desde el lado de agencia a mis inicios me permitía eso que te mencionaba, que ser multifacético y es hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien. Entonces, en esta industria también lo he aprendido a aplicar, y eso es esos hábitos o eso que hago en el día a día, es eso. Acá ningún día es igual al anterior, ningún día es operativo, ningún día es monótono. Entonces, esa multifuncionalidad en la industria, o que se maneja en esta industria a raíz y por la dinámica, tienes que hacer muchas cosas a la vez, pero siempre logrando terminar con esa satisfacción de lograr cosas grandes, de lograr trascender en tu rol, de lograr trascender en la compañía, de que esos resultados sean, digamos, visibles y reconocidos también. Y finalmente, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración?
¿Qué te inspira? Mis fuentes de inspiración, Gabriel, para mí son y se han convertido, digamos, como en los últimos años. Mi fuente de inspiración son todas las mujeres líderes, todas aquellas mujeres líderes que han dejado huella por su fortaleza y ejemplo. Yo, digamos, como que estoy muy metida en el tema de liderazgo y empoderamiento femenino. De hecho, yo lidero este programa dentro de la compañía. Se llama Tipi Women. Y para mí, digamos, todas estas historias de mujeres líderes que han trascendido, que han logrado sus objetivos, sus metas en la vida, que han salido adelante, que han superado todo tipo de barreras y aún así llegan lejos y logran posicionarse como verdaderas líderes en el mundo, eso para mí es una fuente de inspiración, de saber que uno puede llegar tan lejos como uno quiera y como uno se lo trace en la vida. Mujeres también que asumen todo tipo de desafíos sin temores a enfrentarse a retos, luchadoras y que se le miden a todo hasta lograr esos objetivos. Eso para mí es una fuente de inspiración a seguir adelante, a seguir construyendo y bueno, llegar hasta donde sea posible en la vida, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿qué se siente pasar de entrevistadora a entrevistada? ¿Te lo has preguntado? Sí, es verdad. No me lo he preguntado, pero sí es diferente y es chistoso porque, por ejemplo, también dentro de mis roles en la compañía y en la experiencia, pues tú siempre tienes que hacer la preparación de vocería, decirles los lineamientos, cómo hacerlo, y ya cuando te toca a ti del otro lado, entonces tú eres la misma que te tienes que preparar, sí. Todo eso que decías de tienes que contestar esto y decirlo así, entonces aplicarlo, entonces es chistoso como porque cuando lo dices es muy fácil y cuando entrenas a los voceros también, porque tú casi que das órdenes y dices, esto hay que hacerlo así y así. Cuando ya te toca a ti es otra preparación, pero es interesante también y siempre explorar nuevos escenarios es muy valioso y bueno, también es muy grata la experiencia. Sí, porque digamos uno trabaja la confianza del vocero para que no sienta nervios ni nada de esto y cuando se devuelve supongo que entran las contradicciones, ¿verdad? Ya entiendes, ya te pones en los zapatos de los voceros y de tantas veces que fuiste tan exigente con ellos. Bueno, pues Natalia, muchas gracias por esta conversación. Nuevamente felicitaciones por estar en el grupo de las Women to Watch Colombia 2020. Y bueno, pues aquí seguiremos contando a través de este podcast las historias de todas las Women to Watch Colombia y las estaremos dando a conocer y habrá pues también momento en el que podamos interactuar con ellas. Este año obviamente será digital, pero a través de alguna plataforma que propongamos a partir de PYM. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gabriel. Un honor, como te decía al principio, y dispuesta a colaborar en todo lo que sea posible y esté en mis manos con esta iniciativa tan bonita. Gracias. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.